autoridades que tenemos acá, viceministros, viceministras de Educación Universitaria, de Interior y Justicia, jefa de la Juventud del Partido, vicejefa de la Federación de Estudiantes Universitarios. Hay también aquí varios compañeros, jefes de Estado, Caracas, Vargas y de algunos otros estados. Felicitaciones por el esfuerzo, por el trabajo que están haciendo. Saludar a ustedes y en ustedes a la política educativa que ha tenido la revolución. Yo creo que nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos, primero de nada, de lo que hemos logrado. Hoy en Venezuela, casi todos los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria pueden estudiarla. Tenemos una matriculación universitaria superior al 80%, si no me equivoco, y eso es una cifra récord cuando venimos casi que un 10% de matriculación universitaria hace apenas 15 años, ¿no? Muy baja. Y además, no solamente que hemos logrado mayor matriculación, sino que hemos logrado territorializar esa matriculación. Hoy no solamente cualquier joven que quiera estudiar una carrera universitaria lo puede hacer, sino que lo podemos hacer en el 99% de los municipios del país. Esas son cifras de las que nos debemos sentir alegres. No solamente, muchachos, para comparar con el pasado, con cuando ustedes ya no existían todavía. Hay muchas caras jóvenes acá y los felicito, las felicito. 590 núcleos de MIC, de ASIC. Hay 590 SIC, sí. Estudiantes de MIC. Sí. Y por cada SIC hay un núcleo de MIC. Sí. Okay. No solamente por compararnos con el pasado, no es poca cosa. Seguramente la mayoría de los dirigentes estudiantiles que hay acá son dirigentes jóvenes, muchos vienen de la OVE, no conocen mucho lo que es la población flotante, los bachilleres sin cupo, lo que fue el proceso de privatización, la marcha de los desnudos azules. Ahí la juventud del partido, la federación, los jefes institucionales tenemos una gran responsabilidad de escribir, de narrar, de generar documentales de la historia del movimiento estudiantil venezolano, de la historia de la universidad y de la educación venezolana, porque si yo me gradúo hoy en el bachillerato, en el liceo, me parece normal que en mi municipio haya una aldea, que existan politécnicas territoriales, que existan universidades experimentales de carácter nacional, como la UBB, como la UNEFA, y que más allá de que toda universidad siempre quiere y necesita más presupuesto, que exista una universidad autónoma que no tiene riesgo de que el semestre se pare porque no pueden pagar más profesores universitarios, que era la cotidianidad nuestra, porque ellas hoy salen todos los días a decir necesitas más presupuesto, y yo no soy el que se va a poner a decir no necesitas más, porque yo soy profesor universitario, fui dirigente estudiantil, y mientras una sociedad más pueda invertir en una educación, siempre va a ser maravilloso. Lo que no se puede negar es que comparar a cuando ellos gobernaban como es ahorita, el crecimiento del presupuesto universitario ha sido siempre positivo, y que hoy no está en riesgo parar una universidad porque el próxima quincena no tengas cómo pagar un profesor universitario. Que los profesores merecen que se paguen más, sí, y vamos a trabajar porque se paguen más. Que las universidades merecen laboratorios más actualizados, sí, y vamos a trabajar por eso. Pero es una realidad que hoy tú no corres en riesgo pararme en una universidad porque no tengas cómo pagar quincena, que es muy distinto a cuando nosotros nos tocó estudiar en la carrera universitaria, que era seguro que algún semestre perdías porque ese semestre no le podían pagar la quincena a los profesores. Así que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, y es algo de lo que se tiene que sentir orgulloso el movimiento bolivariano, el movimiento estudiantil revolucionario, porque es un logro de la revolución tener universidad para todos y universidad en todo el territorio, que son dos cosas distintas. Hay países que dicen, no, yo tengo cupo para todo el mundo, sí, pero parte porque el chamo que va a estudiar pueda mudarse de estado, eso siempre va a ser necesario porque no todas las carreras se pueden dar en todo el territorio. Si tú vas a estudiar zootecnia marina, es difícil que la estudies en Mérida, ¿verdad? Es difícil, vas a necesitar, el que quiera estudiar zootecnia marina y venga de Mérida, mudarse al oriente del país. Eso es lógico. Pero lo importante es que en todos los municipios de Mérida exista alguna carrera universitaria que puedas estudiar. Luego hay unas carreras genéricas que las puedes estudiar en todas partes. Derecho, comunicación social, administración, contaduría, eso se puede estudiar. Hay otras que el espacio o ameritan unos laboratorios muy específicos o ameritan un profesor con unas características muy específicas, y bueno, se podrán dar solamente en algunos lugares del país. Pero hoy en Venezuela podemos estudiar una carrera todas y todos, el que lo quiera, y eso es un debate que tenemos que dar, si para construir y desarrollar un país, ahí yo creo que el chavismo tiene todavía posiciones encontradas, se necesita que todos sus jóvenes sean universitarios, o se necesita que todo joven que quiera ser universitario lo pueda hacer. Eso es un debate que nosotros tenemos que plegar, y ahí el movimiento estudiantil y el movimiento universitario en general no se puede quedar solamente en ver individualmente, porque hay dos visiones. La visión neoliberal es que la universidad está hecha para sacar un título.
La visión nuestra es que la universidad está hecha para desarrollar un país, para un proyecto político. Y nosotros tenemos una visión de país, ¿verdad? Nosotros soñamos con un país que primero que todas y todos vivamos con dignidad. ¿Y que se viva con dignidad? A lo mejor la derecha va a decir, no, es que las necesidades son infinitas. Y bueno, eso es otro debate filosófico en el que yo no voy a entrar. Lo que sí nosotros coincidimos en que hay unas necesidades básicas para vivir con dignidad. No vive con dignidad una sociedad donde parte de su población no tiene una casa digna, o sus hijos no tienen educación, o no hay un barrio adentro, un CDI donde atender a los chamos, al abuelo, o no hay Mercal, Pedeval y CLAP para que todas y todos podamos acceder a alimentos y no solamente aquellos que pueden pagarlo, ¿verdad? Hay un mínimo para vivir en dignidad y para nosotros nos acompaña aquí una visión de sociedad que no puede limitarse solamente al derecho a la educación. Esa es una bandera, la educación pública, gratuita, de calidad, pero esa educación tiene que tener coherencia, pertinencia con el resto de las banderas, una sociedad que viva dignamente. Entonces, bueno, vas a necesitar seguramente un sector de la población para desarrollar los bienes y los servicios que necesita para que la gente viva con dignidad. Por ejemplo, ¿cuántas medicinas? ¿Cuántas camas? ¿Cuántas almohadas? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas ventanas tendremos que hacer para que todo el mundo viva en una vivienda digna y todo el mundo tenga acceso a la salud? Y nuestro sistema completo educativo tiene que tener coherencia con eso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, no, que todo el mundo sea estudiante universitario. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser. Aquí es algo personal que agrego al debate político que creo que es necesario se lleve adelante, ¿no? Pero sí, algo que tendremos que alzar siempre. Nosotros hemos logrado que en Venezuela todo el mundo pueda estudiar. Lo hemos logrado. Antes no era así. Antes no era así. Hoy no es así en los países que lo gobiernan la derecha. Hoy no es así en Argentina y en Brasil, que apenas tienen 6 meses, 10 meses gobernando la derecha. Porque ellos tienen una visión contrapuesta a la de nosotros. No ven la educación como un derecho, la ven como un negocio. Y es importante, aunque para nosotros sea normal que hoy todo el mundo pueda estudiar, que nunca saquemos eso del debate. Porque entonces viene un debate posterior. Bueno, sí, la educación la tenemos para todo, Héctor, pero faltan cosas. A esta aldea le falta un laboratorio. Sí, es verdad. El hecho de que nosotros exijamos educación para todos no quiere decir que no exijamos o digamos que estamos conformes y queremos más, queremos que esa educación sea de mayor calidad, de mayor pertinencia. El debate de la calidad, la izquierda, los bolivarianos, los chavistas, no le tenemos que tener miedo. Que la calidad no es lo mismo para ellos que para nosotros, no lo es. La calidad no es un término así, sin criterio, sin ideología. A ellos plantean que sí. No, la calidad es una sola. Como si es que la calidad del agua es buena o es mala. No, depende. Tú necesitas el agua para tomártela, necesitas el agua para regar las flores de la ciudad, los jardines de la ciudad, o necesitas el agua para operar un quirófano, porque esas son calidades distintas. No puedes tomarte toda la misma agua que utilizas para regar o la misma que utilizas para un quirófano. Son calidades distintas. Los que estudian química saben de esto, ¿verdad? Igual, la educación no es lo mismo, la calidad. Tú necesitas una educación de calidad simplemente para graduar unos chamos, para que trabajes una empresa, o necesitas una educación para desarrollar un país, pues son calidades distintas. Si tú gradúas los mejores médicos, ¿verdad? Los mejores médicos, sin ningún tipo de pertinencia, todos los médicos se me van del país, ¿es útil esa universidad para la salud de nuestro pueblo? No. Entonces la calidad no es igual, ¿verdad? Necesito graduar los médicos que mejor operen y que estén dispuestos a irse al barrio donde más los necesitemos para garantizar la salud de esa gente. Hay una dimensión distinta de las cosas. Tú gradúas los mejores abogados y el abogado no está dispuesto a darle justicia al pueblo, sino nada más al que pueda pagarla. Esa calidad no sirve para el país que queremos hacer, donde todas y todos vivamos con dignidad. Entonces ahí hay una dimensión distinta. No le tengamos miedo a la calidad y entendamos que el concepto de calidad, el concepto de pertinencia tiene que ver con la visión de país que nosotros soñamos. Con ese país donde todas y todos vivamos con dignidad, donde haya justicia, donde haya igualdad, con ese país donde aspiramos que sea un país productivo, donde ese país aspiramos que sea un país soberano. Porque eso nos indica que nuestra educación tiene que tener pertinencia, tiene que tener coherencia con esas cosas que estamos planteando. Y yo creo, querido Lenín, Galíndez, compañeros, que esas son banderas de lucha que junto a la lucha por el comedor, que junto a la lucha por el cupo, que junto a la lucha por el autobús, que junto a la lucha por la beca, la tienen que levantar. Porque si no, la beca, el comedor, el cupo no sirve, porque no sirve para ser un país. Tiene que ir de la mano. No estoy diciendo, la gente dice, bueno, entonces los estudiantes no luchamos por las reivindicaciones estudiantiles. Sí, luchan por las reivindicaciones estudiantiles. En coherencia, en la lucha con un país donde esas reivindicaciones sean viables, sean posibles. Porque no es posible tener una educación para todas y todos, con autobuses, con comedor, si no es un país productivo. No es posible construir eso si no es un país justo.
porque los países injustos no creen en la educación gratuita. Entonces necesitamos ampliar más el paquete de lucha, la agenda de lucha del movimiento estudiantil, sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado y meterle mayor densidad a lo que ustedes recogen. Esa es la identidad, que yo creo que es lo más importante de esta reunión. Esta reunión recoge a algunos, no todos, no pudimos convocarlos a todos, no pudimos traerlos a todos. Y aquí es importante entonces que ustedes vayan por el todo. Recoge, esta reunión es de quienes militan en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y son dirigentes estudiantiles universitarios. Faltan muchos, ¿verdad? Seguramente ustedes están pensando en compañeras, compañeros de su distinta universidad, de cada una de las 54 universidades que hay en la revolución. Hay distintos tipos de universidades. Están las universidades tradicionales, las autónomas, ¿verdad? Como la ULA, que tiene ¿cuántos años de historia? 200 y pico más, ¿verdad? 200 exacto. 202. Una universidad bicentenaria, imagínense. Como la Universidad Central de Venezuela, que Bolívar firmó el decreto. Una universidad con arrogancia, ¿eh? Universidades, las reconocemos. Yo me gradué en ellas, una buena universidad. Como buenas universidades, más jóvenes, como la UNEFA, desde mi punto de vista, una de las mejores universidades de la ingeniería venezolana, sin duda alguna. La ingeniería aeronáutica, la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, creo que difícilmente otra universidad la supera. La mayor muestra es que todas las competencias de robotecnia de los últimos 7 años, no hay universidad venezolana que le gane a los muchachos de la UNEFA. Como la Universidad Bolivariana, desde mi punto de vista, hoy una de las mejores universidades desde el punto de vista del debate de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Como la universidad, no es una universidad, pero sí lo es, no la es a lo mejor jurídicamente. Bueno, ya lo es, de la salud venezolana, de la ciencia de la salud. Me refería a los MIC, pero esa universidad sirve como paraguas de todas ellas, aunque los MIC titulan por distintas vías, ¿no? La Universidad Francisco de Miranda, la Universidad Rómulo Gallego, etc. Pero al final es un solo paquete, el de medicina integral comunitaria. Yo creo que hay pocas experiencias en el mundo de una medicina con tanta sensibilidad social, con tanta profundidad, con tanta calidad. Hay un debate si la misión Sucre es o no es una universidad, también por el tema de la titulación, pero es una dinámica. Y yo creo que también es una experiencia maravillosa, creativa. Todo eso es nuestra universidad venezolana. La aldea universitaria, el MIC que está en la SIC, hasta la Universidad Autónoma. Nosotros tenemos estudiantes, algunos en una condición de mayoría aplastante, absoluta, como la victoria que acabamos de tener en la Universidad Experimental de las Artes con La Raíz, ¿no? Que acaban de ganar su centro de estudiantes. En una absoluta minoría, como la Universidad Simón Bolívar, donde prácticamente entramos a la asamblea calladitos solamente para escuchar lo que ellos conspiran, ¿o no es así? A veces gritamos y otros se quedan callados para no saber, ¿verdad? Pero en todas las universidades, en las 54, hay un militante de la juventud del partido. Hay un compañero que se graduó de la OVE. A veces muy calladito, a veces con mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza, como acabamos de ganar el pedagógico, que creo que tenemos ya casi todos los centros de estudiantes, ¿verdad? 15 de 17. Ahí hay que construir un maestro distinto. No es solamente, no es suficiente, vamos a hacer un movimiento estudiantil para ganar el centro de estudiantes. No, vamos a hacer un movimiento estudiantil para ganar el centro de estudiantes, para tener una escuela de educación de mayor calidad y para lograr un maestro y una maestra distinta que forme con el amor, que forme con el ejemplo, que forme para la ternura a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es el reto, es tener un abogado distinto, es tener un arquitecto distinto, es tener un médico distinto. No es solamente ganar un centro de estudiantes, también es ganar los centros de estudiantes, los consejos estudiantiles, dependiendo si estamos en una aldea o en una universidad autónoma o una universidad experimental. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que en todas esas universidades hay un militante de la juventud. A veces ese militante de la juventud milita un movimiento estudiantil diverso, donde hay de la juventud del socialista, donde hay de la juventud comunista, donde hay de la juventud adeca, donde hay uno que no sabe dónde está. No nos pasa como la Universidad de Carabobo, que hay una mezcla. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros, este grupo promotor, es, como decía Maneiro, buscar a los iguales. Todo el que milita en la juventud del partido en todas las universidades tiene que encontrarse. A veces uno no se encuentra porque no sabe, como no hay un espacio orgánico, uno llega ahí y bueno, uno no sabe quiénes son los de la JP Sur de la ULA. Los puedes encontrar en distintos grupos y puedes encontrar uno que no está militando, ¿verdad? Lo primero que yo les pido, muchachos, vamos a encontrarnos. Y vamos a encontrarnos y organizarnos. Ahí va a haber diferencias. Enfoques, velocidades, métodos, sentidos de pertenencia. Bueno, vamos a ponerlo sobre un mapa. Aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué yo, hay 3 grupos. Y en estos 3 grupos, estos son de la juventud, estos también. Vengan acá, vamos a hacer una reunión.
Pues todos somos militantes de la juventud del partido, todos soñamos, creemos, militamos en un sueño, en un proyecto político. No podemos estar en nuestro espacio natural de lucha disperso, eso no tiene ningún sentido. Entonces, primero caractericemos nuestras universidades y caractericémosla universidad por universidad. En esta iniciativa que estamos generando no puede quedar una distinta, no puede haber mejores y peores, no, es que la Universidad Central tiene 200 años de lucha. No, es que la Universidad Bolivariana es la Universidad de la Revolución. No, todas las universidades para nosotros son importantes. Si no fuese, no les diéramos presupuesto. En unas vamos a una velocidad, en otras a otra, por su propia coyuntura. Bueno, pero en todas nosotros vamos a militar. Y tiene que llegar el momento donde nosotros podamos decir, bueno, en la Escuela de Derecho, que hay 52 salones de clase, de los 52 en 50 tenemos militantes de la juventud. Bueno, vamos a generar una política, ¿verdad? Deportiva, cultural, académica. Vamos a generar saldos organizativos. Primero, un equipo de trabajo en cada una de las 54 universidades. Luego vamos, en esas universidades, núcleos, escuelas, sedes, en todas tenemos que tener presencia. En todas. Apoyémonos, no es posible, sobre todo en las autónomas, ganar, construir, avanzar, construir mayoría, ganar el sentido común si no se hace con los profesores universitarios y con los trabajadores. Porque lamentablemente, sobre todo en las universidades tradicionales, los profesores universitarios se han convertido en una máquina, ni siquiera académica, una máquina publicitaria. Para hablar mal del gobierno, y bueno, llega un chamo del liceo y ve a un profesor que habla muy bien, y bueno, puede salir convencido de mentira. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra propia red, y a veces nuestros propios profesores también están, cada quien por su lado, ¿o no es así? Bueno, sirva este espacio, el Congreso de la Patria, para articular, para sumar, para generar métodos para administrar los conflictos que son naturales en los grupos y en las dinámicas humanas. Pero reconocerlo, es lo primero que yo les pido. Cada quien en su universidad debe saber, bueno, Héctor, aquí hay 36.000 estudiantes. De los 36.000 estudiantes, nosotros sabemos, róbense las bases de datos y la cruzan con la base de datos de la juventud del partido. Andreina me dice, de los 36.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, 2.000 están inscritos en la juventud del partido. Y son estos, bueno, vamos a buscarlo, escuela por escuela. Estos 3, estos 4, estos 5, vamos a empezar a hacer reuniones escuela por escuela, núcleo por núcleo. Vamos a empezar a caracterizar la escuela. Vamos en función de esta característica, somos 3. Esos 3 van ahí, tienen un amigo. Cada quien tiene un amigo, una amiga, ¿verdad? Lo va y lo convence. Mira, vamos a montar un torneito de fútbol de salón. Ya son 6 montando el torneo. Y después vamos a montar un foro. Ya son 6 montando el foro. Y el foro van 20. Y de los 20 convencen a 2, llegan a 8. Y así van. Hacen una sopa, una cosa. Y no seamos sectarios en eso. El núcleo es la juventud del partido. Pero ahí hay que construir mayoría. Y hay que construir política para las mayorías, porque a veces los políticos somos puro político. Y los que hacen deporte no son necesarios para hacer la patria. Entonces generemos una dinámica deportiva y ahí vamos convenciendo. Y los que hacen cultura no son necesarios para hacer la patria. Generemos una agenda cultural y vamos sumando. No, pero es que yo soy un político, no sé nada de cultura, no importa, los políticos organizan la dinámica y suman a los cultores, ¿verdad? No, es que yo no soy deportivo, yo soy un político. ¿Y qué es la política si no son las relaciones humanas? ¿Qué es la política si no son las relaciones sociales? ¿Qué es la política si no es la vida en comunidad? La política es el deporte, es la cultura, es el diálogo, es el foro, es la academia, es la producción. Eso es la política. La política empieza a existir cuando los seres humanos empezamos a vivir en comunidad. Si vivimos individualmente solos, ahí se acaba la política. Si vivimos en comunidad, si hay una cultura, si hay un idioma, si hay unas costumbres, si hay unas reglas de juego, si hay unas contradicciones humanas, hay una dinámica política. Por eso es que todo ser social es un ser político. Aquellos que ustedes conocen, no, yo no soy político, sino cómo no vivo. Él vive en comunidad y es un ser político. Aunque él no lo sepa, tenemos que nosotros ir debatiendo, construyendo, generando amistad. Entonces yo les pido, primera tarea, compañeros, generar los equipos de coordinación, ¿cómo es que tú los llamaste? Los equipos promotores en las 54 universidades, en todos los núcleos de esa universidad, en todas las escuelas de esa universidad. Y ese núcleo y ese equipo promotor, ¿qué va a hacer? Encontrar a los comunes, encontrar a los iguales. Todo el que milita en la juventud del partido, venga para acá. Vamos a reunirnos, vamos a caracterizar, vamos a ubicar. Aquí hay tantos grupos, hay tantas contradicciones, hay tantos estudiantes, hay tantos problemas, hay tal potencial. Segundo, una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo que tiene que buscar la unidad del chavismo. Más allá de la juventud del partido, hay compañeros chavistas que no necesariamente son militantes de la juventud del partido, ¿verdad? Búsquenlo, súmenlo, llámenlo. La unidad de los patriotas. Puede haber alguien que no es chavista, pero cree en la educación pública, cree en la actividad deportiva, cree en la actividad cultural, quiere esta patria, quiere desarrollar esa patria. Él es chavista aunque no lo sepa, aunque vote en contra de nosotros, aunque hable mal de nosotros. Súmenlo, poquito a poco.
Ah, a lo mejor no se va a sumar a votar por ti, pero le gusta el deporte y se va a sumar a montar un campeonato deportivo. Súmalo, poco a poco, porque los movimientos tienen que servir para construir mayoría, para reconectar con la gente. Tiene que ser así. A lo mejor a un muchacho ahí no le gusta Chávez, no le gusta el presidente Nicolás, pero le gusta la guitarra, ¿verdad? Y tú lo sumas, ven acá. Y después vas hablando poquito a poco, lo vas convenciendo y le vas dando argumentos hasta que se da cuenta, la verdad, chicos, es de este lado donde yo tengo que estar. Este es el lado correcto de la historia. Sean muy creativos, no lleguen con, no, si no estás ideológicamente convencido y no te vistes con la guayabera roja y no hablas de tal manera, no te hablo. No, no puede ser así. La unidad de los nuestros, la unidad de los patriotas e ir quitando fronteras. La mayoría de los estudiantes deberían ser estudiantes patriotas. Ah, pero hay unos medios hegemónicos, hay una cultura, hay unas modas que nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? Que tenemos que vencer convenciendo. La unidad, más allá de los estudiantes, tienen que ir a buscar a los profesores, tienen que ir a buscar a los trabajadores, tienen que ir a buscar a los egresados para hacer fuerza, para hacer poder. Poder es la capacidad de hacer. Y mientras más organización y más masa y más fuerza tenga, más poder tiene, más capacidad de hacer tiene. El poder no está en los cargos, está en la capacidad de hacer. Luego lo orgánico. ¿Qué aspiramos nosotros? Calendario del 2017. El 2017 será un año de lucha, pero este año le quedan 2 meses y tienen que trabajar. Nosotros aspiramos en estos 2 meses que todo lo nuestro empiece a organizarse. Que en las 54 universidades, esta misma semana se está instalando el equipo promotor. Ah, que el equipo promotor no está completo porque había alguien que no conocíamos, lo vamos sumando. No le tengamos miedo de eso, no, hasta que no sepamos quiénes son, no, eso nunca se va a saber. Además, porque el movimiento estudiantil es un movimiento muy cambiante. Hoy se gradúa uno, mañana entra otro. Hoy se gradúa uno, mañana entra otro. Alguien dejó la carrera, otro se fue a hacer tesis, uno quedó embarazado. Es así. Entonces tiene que ser. Ustedes nunca han montado caballo. Los que montan caballo saben que si uno va ahí y suelta la rienda, el caballo se te desboca. Tú tienes que ir taca, 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 taca. ¿Ves? Así el movimiento estudiantil. Tienen que ir llevándole las riendas. Pa. Porque si te descuidas, cambia la realidad. Cambia completamente. Tienen que visitar los salones. Visitar los salones todos los días. Pa. Yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo era presidente del Centro Estudiante de Derecho, nosotros teníamos 4 grupos de trabajo. Uno para la cultura, uno para el deporte, uno para lo académico y uno para lo político reivindicativo. Y nosotros le decíamos a cada grupo de trabajo, tú tienes que generar 54 dinámicas al año, una semanal. Y cada semana nosotros agarrábamos una de los 4. Entonces esta semana entrábamos a los salones, eran 53 salones en la Escuela de Derecho. Buenos días, yo soy Héctor Rodríguez, presidente del Centro Estudiante de Derecho, y vine a hablarles porque esta semana tenemos un campeonato de futbolito y queremos que se inscriba. Aquí tienen un volante con los números telefónicos, con el correo, todo el que quiera inscribir su equipo, este va a ser el premio, y tal. Ah, había alguien ahí, no, ese es un chavito, había otro que decía, a mí me gusta el futbolito, déjame mandarle un mensaje. Y se inscribía y uno iba sumando. Pasaba la semana siguiente y uno volvía a entrar al salón. Buenos días, yo soy Héctor Rodríguez, presidente del Centro Estudiante de Derecho, y los estoy visitando porque esta semana tenemos un concurso de fotografía. Y bueno, este es el link en la página web, este es el correo electrónico, este es el número telefónico, aquí les dejo un volante. Y había otro que decía, ese chavito, pero había otro que decía, a mí me gusta la fotografía, déjame inscribirme aquí, y uno lo iba sumando. Y a la tercera semana, no, buenos días, yo soy Héctor Rodríguez, presidente del Centro Estudiante de Derecho, los vengo a visitar, pues esta semana tenemos un foro de Derecho Constitucional, estos son los ponentes, es gratuito, que se quiere inscribir, vamos a dar un certificado que uno firmaba ahí, está. Y alguien se inscribían 200, 300, es una escuela de 2.500 personas. Y a la semana siguiente, que era la 4ª del mes, buenos días, yo soy Héctor Rodríguez, presidente del Centro Estudiante de Derecho, estamos luchando porque hagan cursos de verano aquí en la escuela, pero como dicen que es de un año, entonces no quieren, pero nosotros hemos sumado, aquí hay experiencia de estos países, aquí están las horas académicas, hay tantos profesores que están de acuerdo, y estamos recolectando firmas. Así se inscribía casi todo, porque todo esto quería hacer curso de verano, y entonces sumábamos y logramos los cursos de verano. Y así toda la semana yo visitaba los 54 salones. No, el otro podía tener los afiches que quisiera, los pendones que quisiera, pero la cara mía la tenía que calarse las 4 semanas del mes, y yo nunca venía, yo venía a hablar de deporte, de cultura, y lo otro que hicimos fue que el grupo le dijimos, todos tienen que ser preparadores. No todos los dirigentes estudiantiles nuestros eran los mejores promedios, pero tenían que ser estudiantes por lo menos. No podían tener 10 años como Nixon Moreno estudiando en una universidad y pretender ser dirigente estudiantil, porque perdíamos la moral. Y entonces bueno, eran estudiantes de 16, 17, excepto Terán, que era el consejero de facultad, presidente antes que yo, que era dirigente estudiantil y era el promedio número 1 de la Universidad Central de Venezuela. Capitán del equipo de fútbol de salón, rumbeaba todos los días y tocaba 4. Esos son hombres sobrehumanos. No, de eso no quiero hablar porque era peor la cosa. Pero de ese tema no lo voy a tocar. Había varias madrinas en la escuela. Por eso lo digo todo. Hay personas así, ¿verdad?
Pero hay otros que no, que hablamos bien, pero no jugamos bien, no tocamos guitarra. Pero lo mínimo que tienes que hacer, si vas a ser dirigente estudiantil, es estudiante, tienes que entrar a tu clase, ¿vale? Tienes que pasar tus materias. Y nosotros le decíamos, y por lo menos en una materia tienes que ser mejor. Ah, entonces cada uno de nuestros dirigentes, por lo menos en una era mejor y era el preparador. Yo era el preparador de Derecho Constitucional. Ricardo Moreno, si no me equivoco, era preparador de Derecho Civil, ¿verdad? De introducción. Nosotros teníamos todas las preparadurías de primer año. De toda la carrera no era imposible, pero de primer año la teníamos todo. Entonces cuando los muchachos llegaban del liceo, que tenían su profesor, que casi todos eran de derecha, y tenían su preparador, que éramos nosotros. Y entonces después en las elecciones, no, pero es que esos son los chavistas. No, pero él es mi preparador. ¡Pácata! Ganábamos la mayoría. ¿Ah? Todos los votos cuadraban perfectamente. Entonces yo creo que ustedes tienen que hacer política sobre la vida cotidiana. Imagínense que este movimiento universitario de JPSU tenga, no sé, el 70% de las preparadurías de todas las universidades del país. ¿Influiremos algo en el movimiento estudiantil? Organice los equipos de fútbol, de salón, de baloncesto, de voleibol. Organice las cantatas, los grupos de música, los grupos de teatro, los grupos de fotografía, las tardes culturales, en todas las aldeas, en los MIC. Atienda los mejores promedios. Entonces va a ser un movimiento estudiantil que no solamente organiza a todos los militantes de la JPSU, sino que influye más allá de los militantes de la JPSU. Entonces después tú mañana le dices, mira, vamos a una marcha por esto. Claro, si este es el preparador, el que juega futbolito conmigo, el que toca guitarra conmigo, ¿cómo no voy a ir con el compañero? Y en el camino vas hablándole de Bolívar, de Chávez, de la revolución, de los sueños, del proyecto, de las esperanzas, y vas convenciendo y vas construyendo mayoría. Entonces este movimiento estudiantil tiene que buscar a los suyos, organizarlos y tiene que generar dinámicas que permitan romper esa locura en la que entramos los políticos de vernos el ombligo todos los días y hablarnos solamente a nosotros y no hablarle a los demás y pelearnos solamente entre nosotros. Entonces una pelea, a ver quién es más fuerte, si Andreina o yo. Podemos pasar toda la vida Andreina y yo peleando, o podemos ponernos juntos y construir un país, construir una mayoría, construir y hacer realidad los sueños. Son dos formas de hacer la política. Una es peleándonos por un perol, y otra es sumando nuestra fuerza y construyendo una realidad distinta. Yo les pido a ustedes, compañeros, no pierdan su tiempo peleándose por las piedras del camino. Inviertan su tiempo en construir una realidad distinta. ¿Cómo va a ser la Venezuela de cuando sus hijos estén sentados aquí? Esa Venezuela no es responsabilidad del pasado, es responsabilidad de nosotros. Dependerá de cómo la hagamos nosotros. Y en eso tenemos corresponsabilidad todas y todos. Y además más en esta coyuntura. Ustedes saben que estamos en una coyuntura difícil, en lo económico, en lo político, en lo social. Y en un país que es mayoritariamente joven, en un país donde hay 10 millones de estudiantes, nada más entre liceo y universidad. En universidad hay como 2.5 todavía, y en liceo hay 2.5, hay 5 millones. Para el 2019, muchachos, votan 4 millones de personas por primera vez en una elección presidencial. ¿Quién les va a hablar? ¿Los medios tradicionales? ¿Las redes sociales? ¿O le vamos a hablar nosotros en el comedor, en la cancha, en el salón de clase? ¿Quién puede influir más? Nosotros, pero si tenemos coherencia, si tenemos organización, si tenemos capacidad de convencer, si tenemos argumentos, si tenemos oratoria, si tenemos amor, si tenemos pasión. Entonces ese es el reto también coyuntural político, la estabilidad del país, un movimiento estudiantil que no sea carne de cañón para los intereses particulares, sino que ponga el pecho si es necesario, pero para los intereses patriotas, para la historia, para lo sublime, para lo hermoso. No para que otro vaya a defender sus propios intereses, sino para lo sublime, como decía Bolívar a su maestro Simón Rodríguez. En lo económico tenemos una gran responsabilidad y la universidad tiene un potencial inmenso, ustedes lo saben. ¿Cuántos de los problemas que hay en una fábrica, en una empresa, en una industria farmacéutica, tiene nuestra universidad capacidad de resolverlo? Ajá, pero tenemos que tener una fuerza que sea capaz de poner ese potencial al servicio del país. Y para eso necesitamos un movimiento estudiantil. Y finalmente, el lunes hay aniversario del Día del Estudiante. Algunos dicen que el Día del Estudiante Universitario, a mí me gusta decir que el Día del Estudiante. A mí no me gusta dividir los estudiantes en básica, media, universitaria, técnica. No somos estudiantes. Y después cuando nos graduamos de bachilleres, de universitarios, seguimos siendo estudiantes, el que verdaderamente es estudiante. Porque estudiar es una curiosidad ante la vida. A veces lo hace con un método determinado, que es el salón de clase, pero a veces lo hace con otro método, que eres tú con tus libros, con tu internet, con tu curiosidad, con tu investigación. Sean estudiantes toda la vida. Cuando ustedes dejen de preguntarse el porqué de las cosas, ese día dejaron de crecer, ese día dejaron de vivir en realidad, porque ya aceptaron todo el mundo como es. Uno cuando es joven, cuando es estudiante, su característica fundamental no es la edad o el aula de clase. Su característica fundamental es que tiene una curiosidad por ver cómo son las cosas y cómo pueden ser distintas. Eso no lo podemos perder nunca.
Tendremos 90, 99, 100 años. Yo aspiro a vivir 99 años. Mi abuelo ya tiene 100, va para 101, así que tengo buenas expectativas. 103 tiene tu abuelo. Yo 99. Así que los escuálidos van a tener que soportarme un tiempito largo. Pero en esos 99 años yo trataré de seguir leyendo, reflexionando, de preguntándome qué de lo que estamos haciendo lo podemos hacer mejor. Entonces el lunes es el Día del Estudiante Venezolano. Y yo creo que la juventud del partido tiene que ser la columna vertebral de una de las, no solamente más grandes movilizaciones. Así que esta tarea que le estoy dando de caracterizar sus universidades y sus núcleos le sirve ya para el lunes. Bueno, déjame ver cuántos hay en mi núcleo. No para el 2017, para el lunes ya empecé a ver. Y uno va fortaleciendo, mejorando. Trata de llevarlos todos, de llevarlos con conciencia, de hablar. Vamos a movilizarnos un día, hay que hacer una asamblea previa en el núcleo de la universidad. Mira, mañana hay una marcha, por esto. Vamos a dar un debate político, porque ese debate político se va a expresar en las pancartas que nosotros vamos a hacer, en las franelas que vamos a timbrar, en el discurso que vamos a construir, en los cantos que vamos a construir. Porque nuestro movimiento tiene que ser un movimiento alegre, tiene que ser un movimiento colorido, tiene que ser un movimiento con fuerza, tiene que ser un movimiento rebelde. No puede ser un movimiento que marcha firme, no, que marcha con alegría, con claridad, que marcha con pasión, con esa característica que a mí me gustó mucho cuando entré a este salón. Tenía tiempo que no veía una reunión de la juventud con una cara tan variada, tan distinta. Creo que la juventud se está rejuveneciendo, yo creo que es el camino correcto. Hay quienes le tienen temores a eso, tan de juventud, hay quienes le tienen temor a eso. No hagas las cosas así porque se puede colear a alguien nuevo. Que se colee, ¿cuál es el problema? No, que vienen los de la OVE, que vengan. Los que vamos de retirada, como tú decías, asumiremos nuevas tareas y acompañaremos a las nuevas generaciones. Si un país se construye es con mayoría, no con minoría, no le tengamos miedo, y ustedes tampoco. No nos podemos convertir en tapones generacionales para nadie. No le tengamos miedo, si no hace bien su tarea, irá por otra tarea. Y listo. Y listo. Si en este país lo que hace falta es liderazgo. Aquí no sobra liderazgo, aquí falta liderazgo, y nosotros tenemos que tener una actitud permanente de buscar los liderazgos. Ustedes que están en su universidad, no hay en su universidad, en su núcleo, alguien que ustedes piensan y dicen, ese es tremendo cantante, o es tremendo deportista, o es tremendo orador. Pero para que llegue hay que acompañarlo, hay que buscarlo, hay que estimularlo, no taparlo. No lo dejes hablar, porque si hablan se dan cuenta que hable mejor que yo. ¿Cuál es el problema? Que hable mejor que yo, si eso es lo que necesita este país. Que juegue mejor que yo, que estudie mejor que yo. Vengan, bienvenido. Y el que no, ayudémoslo para que no se quede atrás. Vayamos también por él. Tenemos que hacer la política sin ingenuidades, pero tampoco con una malicia de esa que termina haciendo daño a la historia, a la patria. El punto de equilibrio. A veces somos demasiado ingenuos, entonces los malos se apoderan de la vida política. Y a veces somos demasiado malvados. No sirve tampoco. Y nos convertimos en los malos. No sirve. Con la astucia necesaria para hacer un país, porque va a tener resistencia, pero sin que se contamine el corazón. Sin que se contamine el corazón. El punto necesario para hacer historia, para construir la gloria. Bueno, muchachos, muchachas, nos vemos el lunes. Yo voy a marchar con ustedes y espero que sea una de las marchas más hermosas, más coloridas, más emotiva, más convencida, y que a partir de ahí nazca un movimiento estudiantil que transforme la realidad de nuestra universidad y que transforme la historia de nuestro país. Que viva la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela.